Vamos a hacer una deliciosa comida china, hecha en casa, con pollo, unas verduras. Es una receta fabulosa que te va a encantar muchísimo. ¿Tú cocinas la comida o la compras en la calle, la comida china? Bueno, espero que la hagas. Mira, tenemos aquí 2 chiltomas y vamos a usar media cebolla. Voy a usar solamente la mitad de una chiltoma roja. La voy a cortar en trozos. Es importante ponerle fibra a las comidas. Se corta la mitad de la cebolla en rodajas. Pueden cortar los vegetales de la manera que ustedes quieran, ¿ok? Aquí tenemos una pechuga de pollo jugosa, deliciosa, y la vamos a cortar y después comenzar a cortarla en estilo juliana, en fajitas y después en trocitos o cubitos. Pueden usar caderas de pollo que son más deliciosas, pero también podemos usar una pechuga grande. Después que se cortan, la vamos a poner a un lado. Y yo sé que esta comida te va a encantar muchísimo porque le vamos a agregar el cilantro en polvo. Ahora miren, pueden condimentarla de la manera que ustedes quieran. Un poquito de sal, no le pongo pimienta, pero sí le voy a poner la primera salsa, que es salsa de ostra. En inglés le dicen oyster sauce. Es una salsa de ostiones que la encuentran en muchas tiendas, en Walmart. Pueden comprarla en Costco, búsquenla en la internet, por favor. Le ponen unas 3 o 4 cucharadas y vamos a mezclar muy bien y dejen marinando ahí por lo menos unos 20 minutos. La salsa de ostra le da un sabor muy rico a la comida china. Un poco de aceite de canola o aceite vegetal y van a mezclar una vez más y eso es todo. No necesitamos agregarle demasiados ingredientes. Es una comida muy rápida. También le voy a poner cebollines. No sé cómo le dicen en sus países. Tienen diferentes nombres. En inglés le dicen scallions o green onions. Son muy buenos. Me gusta la comida china cuando lleva muchos colores. Rojo, verde, amarillo. Esos son unos colores que llaman mucho la atención. Vamos a cortarlo en triángulos. Y vamos a juntarlos con la cebolla y las chiltomas que cortamos. Miren, a mí me gusta usar estos tipos de tallarines o fideos. Son italianos, son muy buenos. Ya les voy a decir por qué me encantan usarlos. Pero solamente voy a usar la mitad. No los voy a usar todo, porque no quiero cocinar mucha comida. Tengo agua hirviendo y no le tengo que poner sal, ya que no es comida italiana. Vamos a usar la mitad, no se tienen que quebrar. Y no se le tiene que agregar nada de aceite a esta agua que está hirviendo. Lo único que tenemos que hacer es estar moviendo de vez en cuando para que no se vayan a pegar los fideos o tallarines. Se van a cocer por 12 minutos. En una cazuela agregamos un poco de aceite y vamos a freír los vegetales para que estén suavecitos y suelten aromas deliciosos. Aquí se van poniendo suavecito, comienza a oler delicioso. Le pueden poner otros vegetales también si no encuentran estos. Y cuando estén algo suave lo vamos a transferir a otro lugar y dejarlo ahí por un momento, porque vamos a freír el pollo. Ponen un poquito de aceite y ponen ahí la pechuga de pollo y se va a freír solamente. Pero miren, cuando estén friendo ya sea pechuga de pollo o cadera de pollo, comienza a soltar agua o grasa. Vamos a quitársela, no la vamos a descartar porque la vamos a usar más adelante. Pongo aquí un colador y voy a vaciar y abajo comienza a caer todo ese caldo. Me gusta sacarlo porque así voy a darle otro color al pollo para que tenga una consistencia y una textura diferente. Nada de aceite, solamente ponemos de regreso los trocitos de pollo y lo vamos a cocinar por unos 5 minutos con la llama de su estufa lenta. Aquí le agregamos la segunda salsa, es salsa de inglesa, que también le dicen Lea & Perry sauce, Worcestershire sauce. Si no encuentran esa, le pueden poner la salsa hoisin. Yo no le puse hoisin, ¿ok? Si le hubiera puesto, hubiera sido 5 salsa. Salsa de soya es la salsa número 3 que vamos a usar.
y le ponemos un poco. Esta salsa no tiene mucho sodio. Comienza a oler delicioso. Es importante que tengan una cazuela donde se caliente mucho. Ya los fideos o los tallarines están cocinados, los vamos a poner aquí. Hay que vaciar toda esa agua y es importante agregarle agua fría después que los sacan. ¿Saben por qué? Porque le da una textura muy buena. Paran el proceso de que se siguen cocinando y también van a quedar, wow, muy casi al dente, ¿ok? Pero no van a quedar demasiado suaves. ¿Qué pasa cuando están demasiado suaves? Se desboronan, se desintegran. El pollo lo seguimos cocinando y ya miren ese colorcito bonito que tiene ahí. Eso es lo que queremos, ¿ok? Se cocinan rápidamente. Ahora, si no quieren usar pollo, pueden usar carne. Esta es la última salsa barbacoa. Y ustedes se preguntarán, ¿y esta receta yo nunca la he visto en la comida china? Es un invento mío, ¿ok? Le ponen salsa de barbacoa y le da un sabor muy rico. Ya he cocinado casi todas las recetas chinas. Entonces cuando ustedes ya han cocinado muchas comidas chinas, comienzan a inventar y agregarle otras cosas, otras salsas, otros ingredientes, y le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Y le agregamos pasta de ajo y jengibre. Ahí tenemos el video en el canal de cocinemosjuntos.com para que lo miren y preparen esta receta muy buena, ya que la pasta de ajo y jengibre le dura mucho tiempo dentro de su nevera. Vamos a juntar ahora los vegetales que pusimos a freír anteriormente y vamos a mezclar, a combinar muy bien. A mí me gusta cocinar de esta manera, ¿ok? Me tomo todo el tiempo y la comida queda deliciosa. ¿Con qué comerían ustedes esta comida? ¿Con arroz? Pueden hacerla con arroz también, pero a mí me gustan los fideos, los tallarines, me encantan. Cuando quiero comer comida china la preparo en mi casa y me ahorro dinero y me queda muy buena. Ok, ponemos los fideos italianos y vamos a combinar, hay que mezclar muy bien. No le pongan ninguna salsa ahorita porque queremos que estos tallarines o fideos comiencen a absorber todos esos sabores que se encuentran en la cazuela, en el pollo, en los vegetales. Hay que mezclar, hay que combinar muy bien. Miren, y ¿saben lo que me gustan estos fideos o tallarines? Que no se desboronan, tienen una fuerza muy buena. Donde marinamos el pollo, ¿se acuerdan? Esa salsita que sobró, se la ponemos de regreso, no toda, solamente la mitad, porque ahí hay sabores ricos y mezclamos una vez más. Y después le agregan las otras 4 salsas si quieren, pero yo solamente le puse salsa de soya y ya no le puse salsa de ostra, pero sí le doy un poquito de dulzura con la Blue Agave, que puede ser miel. Este es miel de agave, o si no pueden usar miel de abeja, un poquito. Pueden ver que es algo saladito, algo dulcito, algo muy rico que pueden cocinar en su casa. Esto se come sin arroz, ¿ok? Aquí ya hay carbohidratos. Lo que les recomiendo es un vaso de agua muy frío, o si no una cerveza, un vaso de vino, sabe divino todo. Hay que mezclar muy bien para que los tallarines agarren ese color muy bueno. Miren, ¿qué les parece esta receta? Del 1 al 10, ¿qué número le dan? Bueno, dejen un comentario. Y después yo le pongo un poco más de cebollines, casi al final, para que se miren bonita la comida. Bueno, ahorita con esto de la pandemia, mucha gente está cocinando en su casa y espero que ustedes hagan eso. Pueden cocinar comida italiana, comida china, comida nicaragüense. Solamente tienen que ver mis videos en mi canal de YouTube, donde tenemos muchas recetas. Siguen combinando, no tengan miedo, y después las sirven en un plato. Miren qué rica esta comida. Bueno, mi esposa comió. Mi hija Sofía le súper encantan los tallarines, los noodles, le dice ella, y les damos de comer, y le encanta el pollito, muy rico también. Espero prepares esta comida, te vas a chupar los dedos, vas a comer 2 veces, y lo único que te pido es que le dé me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, deja un bonito comentario, y regresa a mi canal más a menudo porque siempre estamos subiendo videos aquí en cocinemosjuntos.com. Ten buen día, buenas tardes, buenas noches y nos vemos en el próximo video.